En otros términos, es preciso reconocer de la manera más explícita que tanto la filosofía como el arte o la poesía suponen en su base lo que podría llamarse un compromiso personal, o incluso en un sentido más profundo, una vocación. Tomo la palabra vocación en su acepción etimológica. La filosofía, tomada en su finalidad esencial, no creo que pueda ser considerada más que como una cierta respuesta a una llamada. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy vamos a hablar sobre una conferencia de Gabriel Marcel que se nos había quedado por ahí en el tintero. ¿Quién es Gabriel Marcel? Bueno, ya tenemos un video haciendo una especie de introducción a su vida y obra que dejaré por aquí si no lo han visto. Y justamente a partir de esta introducción surgió la idea de hablar de esta pequeña conferencia. Vale la pena recalcar que las nociones de filosofía que Marcel va a desarrollar en este texto, pues me parecen a mí muy acertadas. Son ideas con las cuales me siento muy, muy identificado. De hecho, por allá del 2016 más o menos, en un par de eventos que colaboré con ciertas organizaciones, me pidieron que diera una conferencia sobre qué era la filosofía al público en general y muchas de mis ideas estaban basadas o estaban nutridas en estos planteamientos de Marcel. Entonces, por eso quise hacer este video, porque me siento muy identificado con las ideas que aquí se desarrollan, porque creo que marca ciertas directrices que la filosofía puede seguir actualmente y porque considero que es necesario de vez en cuando como filósofos y no filósofos replantearnos el quehacer de la filosofía, ¿no? La conferencia se llama ¿Qué puede esperarse de la filosofía? Así, con ese interrogante que muchas ocasiones se nos hace a los filósofos, ¿qué puede esperarse de la filosofía? Creo que es la segunda pregunta, o quizá la tercera, que se hacen a los filósofos, al menos en México, ¿no? Que sería la primera, ¿qué es filosofía? La segunda, pues, ¿qué hace la filosofía? Y la tercera, ¿qué puede esperarse de la filosofía? Que entiéndase quizá también como ¿para qué sirve la filosofía, ¿no? Entonces, pues vamos, vamos a ello. La verdad es que voy a ir haciendo muchas aclaraciones o muchas pausas, muchos paréntesis a lo largo del video en lo que hablo de la conferencia, porque, insisto, me gusta muchísimo. Entonces, la pregunta base es esa. ¿Qué puede esperarse de la filosofía? Y aquí Gabriel Marcel comienza haciendo una aclaración y nos dice, primero una observación que es importante, es completamente ilusorio imaginar que a esta pregunta, ¿qué se puede esperar o qué se debe esperar de la filosofía? Puede dársele una respuesta considerada válida por cualquier filósofo. Es decir, la respuesta que vamos a dar a qué puede esperarse de la filosofía muy seguramente no será bien recibida por muchos filósofos y Marcel lo sabe. Y dice, de hecho, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque sería ilusorio pensar que cualquier filósofo puede aceptar las ideas que vamos a desarrollar. Y dice Marcel, vale la pena destacar que esta idea de cualquier filósofo es problemática, ¿vale? Dice, no podemos hablar de cualquier filósofo como hablaríamos quizá de cualquier científico. Es decir, por ejemplo, si yo digo cualquier físico nos va a decir actualmente que la física es esto, va, se puede entender que sí, pero actualmente si le preguntamos a algún filósofo qué es la filosofía, qué puede esperarse de la filosofía,
es posible que no se llegue a un acuerdo por todos. Entonces, esto de cualquier filósofo, dice, probablemente no tiene sentido. Dice, es como decir cualquier artista o cualquier poeta. ¿Por qué? Porque la filosofía, nos dice Marcel, exige un cierto compromiso personal, una cierta vocación. Y recordemos entonces, como nos dice él, en el sentido etimológico, la vocación es un llamado, ¿vale? Entonces nos dice, la filosofía es la respuesta a un llamado. Entonces, la forma en la que se responde no es la misma, ¿ok? Entonces, desde ahí empieza a hacerse pues un poquito complicado, ¿no? El asunto, pero nos dice entonces, por eso no podemos hablar de cualquier filósofo, porque la forma en la que se responde a este llamado no es siempre la misma. Y nos dice Marcel, bueno, si bien es cierto que es una respuesta a un llamado, también es cierto que esta filosofía se puede desnaturalizar. Dice, ¿por qué? Porque ocurre, dice, que en ocasiones la volvemos un objeto de estudio, la volvemos una materia, la volvemos, sí, un curso. Y si ponemos la filosofía como una materia, por ejemplo, cuando yo iba en la preparatoria, en el bachillerato, tomé cursos de lógica, tomé ética, tomé por ahí algunos cursos de introducción a las doctrinas filosóficas, y entonces lo que se nos pedía era memorízate, ¿no? ¿Qué dice Aristóteles? ¿Qué es la ética para Aristóteles? ¿Qué es la ética para Kant, por ejemplo, ¿no? Y nos dice Marcel, cuando pasa esto, puede ser que la filosofía se desnaturalice y se vuelva simplemente un objeto de estudio. Eh, es algo tan reseco que se quede en memorizar, dice que definitivamente eso no es filosofía. La filosofía, dice, debe ser o debe entenderse como esta relación que vivió Platón, en la cual una llama despierta a otra llama. Es decir, la filosofía es esta respuesta que se da a un llamado, y esta respuesta debe ser tal que pueda ser capaz de despertar algo en otra persona, ¿no? Más o menos así se va configurando la idea de filosofía, y nos dice ahí, por ejemplo, Platón. Platón estaba o fue discípulo, por llamarlo de un modo, de Sócrates, fue amigo de Sócrates, y la filosofía que Sócrates vivía, que Sócrates hacía, según nos cuentan algunos relatos, pues encendió esa llama en Platón. En lo personal, yo tuve la suerte también en estos cursos que comentaba del bachillerato de conocer a un viejo filósofo, el maestro Martín Barajas, que en paz descanse, que logró encender, según yo, esa llama filosófica. Entonces, ahí, bueno, Martín empieza a hablar un poquito a título personal y nos dice, puede ser que entonces esta llama se desnaturalice, o quizá el quien enseña nunca la tuvo, o puede ser que incluso quien tiene esta llama, o más bien, sí, puede ser que quien tenga esta llama filosófica no sea capaz de despertarla en otro, o que incluso quien enseña y no tiene esta llama sea capaz de encenderla en otro. El punto es ese. La filosofía es la respuesta a un llamado que es capaz de producir algo en otro. Ok, entonces este es el punto de partida y nos dice, bueno, usted nos está diciendo que es un compromiso en la actividad filosófica, que tiene que despertar algo en otro. Dice, pues entonces la filosofía es un juego abandonado a los caprichos de la individualidad. Y dice Marcel, esa puede ser una objeción, pero vamos a tratar de aclararla. Dice, para aclarar esta objeción es necesario que entendamos un par de cuestiones. La primera es que no todas las cosas son o tienen por qué ser objetivas como la vemos en la ciencia. Y aquí vale la pena aclarar, ¿no? Comúnmente en la noción de ciencia, o en la forma en la que
opera o nos imaginamos que opera la ciencia, tenemos aquí el fenómeno, no sé, supongamos los temblores. Este es un temblor o el registro de unos temblores. Y yo, geólogo, desde la distancia empiezo a observarla. Todo lo que es el fenómeno, el temblor, está siempre separado de mí. Es un objeto y un sujeto, ¿vale? Eh, es algo que no me afecta, es algo en el cual yo no mezclo mis emociones. Esa es la objetividad que tenemos, pues, en la idea de ciencia muchas veces. Y nos dice Marcel, ok, eso puede ser la objetividad. La filosofía definitivamente no es objetiva, pero tampoco es subjetiva en el sentido de todo va a depender de cómo me siento, ¿no? Como se nos dice actualmente, quizá en algunos cursos de autoayuda, de, ay, es que todo depende del cristal con el que se mira, y cada quien crea su mundo, y cada quien crea su realidad, y entonces, si yo soy una persona altamente sensitiva o altamente sentimental, pues voy a ver el mundo de cierta manera, pero es igual de válido que el de otra persona. Esa especie de subjetivismo tampoco tiene cabida en la filosofía, nos dice Marcel. No del todo. Aquí vamos a hablar más que nada de una intersubjetividad. ¿Qué es una intersubjetividad? Bueno, tiene que ver con lo que decíamos de esta llama que despierta otra llama, pero en el sentido de que esto que están haciendo de mi interior, la forma en la que yo estoy respondiendo al llamado, la forma en la que yo hago filosofía, puede ser entendido, puede ser aceptado o rechazado por otra persona, pero eso no se queda en los límites de, ay, es que es mi mundo, no, es mi realidad y es válida porque yo así lo entiendo. No, no, tiene que provocar y ser capaz de comunicarse con otro individuo, con otra subjetividad. Por eso es intersubjetivo. La filosofía que yo desarrollo, la forma en la que yo respondo al llamado filosófico, tiene que ser capaz de comunicarse con el otro, ¿no? Y aquí entra la otreidad. Y nos dice aquí Gabriel Marcel, pongamos un ejemplo de la música o del arte, tal vez. Dice, obviamente en el arte está la técnica, que muchos quizá no conocemos, perdón, pero cuando nos acercamos a una pintura, cuando nos acercamos a una obra musical, pues muchas veces decimos, ok, mira, pues esta pintura a mí me comunica paz o me comunica pues cierta nostalgia o no me gusta porque me aterra, la saturación del color me provoca esto. Es capaz de entablar una comunicación el artista a través de su obra y no se queda solamente en lo que, ay, yo sentí, ay, yo pensé, no. Es capaz de establecerse esta comunicación. Entonces, la filosofía no es objetiva en el sentido de que no pone lo que va a estar estudiando aquí separado de y lo puedo ver por todos los ángulos, lo puedo diseccionar, no, pero tampoco se queda encerrado en mi yo, en el yo sentí, en el yo pensé, en mi sujeto, sino que la filosofía tiene que establecer una cierta subjetividad, intersubjetividad, perdón, muy similar a cómo lo haría el arte, que se comunica a través de la obra. Y tomando este ejemplo de la música o siguiendo con este ejemplo de la música, dice Gabriel Marcel, si bien ya tenemos en cuenta esta intersubjetividad que es capaz de comunicarse a través de la obra con otra subjetividad, pues también vale la pena mencionar que no cualquiera, por ejemplo, disfruta como como debe ser o completamente una obra de arte. En este caso, supongamos una pieza musical. Sí, sí, quizá para nosotros puede ser, ay, sonó bonito, pero si no tenemos ese oído musical, pues no vamos a ser capaces de entender por qué en cierto momento la música acelera y que quizá en ese momento suene cierto instrumento, ni siquiera quizá seamos capaces de detectar que está sonando ese instrumento, ¿vale?
Entonces, es lo que nos dice Marcel. La música requiere de cierto oído y también la actitud filosófica parece necesitar de cierto oído. Es decir, para entender qué es la filosofía, es necesario tener esta cierta disposición, ¿vale? Entonces nos dice, vamos a aclarar a qué nos referimos con esta disposición o con este oído filosófico. Dice, bueno, para empezar a hacer filosofía se requiere una cuestión, se requiere que mm, algo te resulte extraño y puedas interrogarte de ello. Es decir, eh, cuando todo se nos hace familiar, cuando todo está bien, por así decirlo, o cuando estamos acostumbrados a que las cosas sean de cierto modo, ni siquiera nos preguntamos por ellas. Aquí creo que la mayoría daríamos razón, ¿no? Si fuimos criados o crecimos en cierto ámbito, muy pocas veces nos preguntamos oye, ¿por qué hacemos esto que hacemos, no? Así me enseñó mi papá, por así decirlo. Y no es sino hasta que esta situación o cualquier situación más bien se nos resulta extraña, se nos vuelve diferente, que decimos, ok, ¿por qué pasa esto? Es decir, en la cotidianidad, pues vamos sin preguntarnos las cosas, pero ante cierta interrupción de esta cotidianidad, ante cierta extrañeza, tenemos la posibilidad de cuestionarnos, tenemos la posibilidad de decir, oye, ¿por qué? ¿O qué pasó? ¿O qué está pasando? ¿No? Y es ahí donde puede surgir la, eh, la pregunta filosófica. Cuando las cosas se nos hacen extrañas, cuando ocurren de manera distinta, es cuando podemos preguntarse por qué, el porqué de las cosas, ¿no? Y es ahí cuando se desarrolla este oído filosófico, por así decirlo. Cuando yo me pregunto ese por qué, es que vamos a poder entrar en la filosofía. Entonces, tenemos ya varios elementos que poco a poco se van tejiendo. La filosofía como una respuesta a un llamado que es capaz de despertar algo en el otro, es decir, puede comunicar mi subjetividad con la subjetividad del otro y que además requiere que este otro esté en cierta disposición, ¿vale? Es decir, es necesario que estas dos intersubjetividades, o sí, estas dos intersubjetividades, yo y el otro que está recibiendo mi filosofía, puedan dialogar. Nos dice Marcel, cuando definitivamente no hay opción al diálogo, pues ahí no hay filosofía. Ahí quizás se impone alguna doctrina o algo similar, pero filosofía no es. Y entiéndase que este diálogo no es una aceptación, ¿vale? Es decir, no necesariamente el filósofo A, en este caso yo, supongamos, lo que yo diga, quien reciba o quien esté viendo, por ejemplo, este video, debe de aceptarlo completamente y decir, ah, sí es filosofía. No, puede decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en esto, en esto, en esto y en esto. Y ese diálogo ya es filosófico. Pero si no existe este diálogo, ya sea de aceptación, ya sea de crítica, ya sea de cuestionamiento, no existe, pues quizá ahí hablamos de otra cosa, pero no de filosofía. Y este diálogo entre filósofo A y filósofo B, que exige que filósofo A y filósofo B estén en cierta disposición, en el que el mundo se les ha hecho extraño, eh, va a ser lo que llamamos la tradición filosófica. Pongamos un ejemplo para no quedarnos solamente en lo abstracto, porque creo que está sonando muy, muy complicado. Eh, Creo que estoy complicando de más a Marcel, pero bueno, no sé, para Platón, ciertas cosas de su mundo le parecían extrañas, ¿no?
Por eso quizá en el Fedro o en el banquete él cuestiona sobre qué es el amor. Y Miguel Ángel en el siglo XXI, por alguna cuestión, también le resulta extraño, es decir, no le resulta cotidiano, familiar, la idea del amor. Y entonces yo empiezo a cuestionarme, oye, pero ¿qué es el amor, no? Por cualquier situación. Y entonces quizá encuentro a Platón, dialogo con Platón, con sus diálogos, y ahí yo estoy entrando en contacto con la tradición filosófica y ahí se está entablando una conversación en la forma en la que Platón respondió a este llamado con la forma en la que yo lo estoy recibiendo, ahí se está entablando lo que podría llamarse filosofía, ¿vale? O tradición filosófica, perdonen, sigo un poco mal de la garganta. Eh, Ahí, por ejemplo, Marcel pone de ejemplo a Heidegger, que Heidegger fue un gran filósofo del siglo XX. Yo, para mí es un gran filósofo, algunos lo consideran un charlatán. eh, es, es cuestionable algunas cuestiones, algunas cosas de él, ¿no? Por donde dice Heidegger, por ejemplo, dialoga mucho con la tradición y no dialoga con todos, es decir, no es necesario que recorra toda la historia de la filosofía, sino quizá con algunos autores que con los que concuerdo o con los que no concuerdo. Por ejemplo, yo ahorita mencionaba a Platón porque Platón es un filósofo con el cual he intentado dialogar mucho, pero quizá la corriente analítica no es mi fuerte, entonces yo realmente no dialogo tanto con la corriente analítica de la filosofía. Y él, bueno, aquí Marcelo dice, por ejemplo, Heidegger se mantiene dialogando con los antiguos, con Platón, con los presocráticos, y aparece una característica más de la filosofía, porque en este diálogo se entabla una interpretación nueva. De nuevo, si yo no estoy reinterpretando lo que la tradición ya ha dicho, pues no hay filosofía, simplemente estoy aceptando, ¿no? Me estoy dogmatizando o adoctrinando. Es necesario que exista una reinterpretación de la tradición a partir de mi diálogo con ella para que exista la filosofía. Y aquí Marcel nos dice, se está volviendo problemático esto. Me dirán algunos de mis lectores, dice Marcel, si hemos comprendido bien su pensamiento, parece que usted aporta una respuesta muy extraña y un tanto engañosa a la cuestión planteada al comienzo. Por una parte, parece que solo hay filosofía para el que tiene una experiencia personal en esta materia, o en todo caso para quien tiene oído para este modo de pensamiento. Ahora afirma que la experiencia filosófica implica una comunicación viviente o un diálogo con otras experiencias ya elaboradas por otros filósofos. Entonces, significa que la filosofía solamente ocurre en el interior de una especie de círculo mágico, que solamente los privilegiados, los iniciados pueden hacer filosofía. Dice, y si es así, pues realmente no tiene relevancia la filosofía para el público de a pie, por así decirlo. Y aquí es bien importante porque muchas veces los mismos filósofos contemporáneos fomentamos esa visión de la filosofía y es importante lo que aquí va a esclarecer Marcel. Primero veamos la objeción y luego cómo contestarla. La objeción básicamente es, si para hacer filosofía se requiere un cierto oído, una cierta disposición, decíamos, de que el mundo me resulta extraño, si a mí el mundo no me resulta extraño, pues no puedo ser filósofo. La cuestión es que para todos, en algún momento de la vida, el mundo nos resulta extraño. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a ciertas situaciones que nos sacan de esa familiaridad. ¿Cuáles son algunas de ellas? El amor, la muerte, la amistad, la fidelidad, el nacimiento de un hijo, de un ser querido, la esperanza, todos esos sucesos que nos sacan de lo cotidiano
puede ser esa o pueden generar esa disposición a el pensamiento filosófico. Dice Marcel, evidentemente no todos lo desarrollamos, pero todos tenemos la posibilidad de vivirlo. Entonces no solamente se va a quedar en un círculo de iniciados, ¿vale? Entonces, esta barrera entre el filósofo que tiene esta disposición anímica y el no filósofo es muy, muy delgada. ¿Por qué? Porque todos tenemos la posibilidad de filosofar, que esto también es algo que desarrolla Heidegger en el curso de eh, Introducción a la Filosofía, después de Ser y Tiempo, pero hablaremos de Heidegger en otro momento. El punto es esta barrera entre el filósofo y el no filósofo prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque todos tenemos la posibilidad de filosofar. Además, nos dice Gabriel Marcel de que la filosofía actualmente no solamente se hace en grandes tratados sistemáticos. Tenemos el caso de Jean-Paul Sartre, tenemos el caso de varios pensadores, incluso el propio Marcel que hace obras de teatro. Entonces la filosofía ya no solamente está en tratados en griego, en alemán, sino que la filosofía se ha llevado al teatro, al arte. Entonces cada vez se disuelve más esta barrera entre lo filosófico y lo no filosófico, ¿vale? Entonces, si bien es necesario que exista este oído filosófico, todos lo pueden desarrollar y todos podemos acercarnos a la filosofía. Entonces, no se queda solamente en este círculo de iniciados, como en ocasiones solemos entender o nosotros mismos solemos decir, es que la filosofía no es para todos. Igual que la física no es para todos, igual que el derecho no es para todos. ¿Todos podemos estudiarlo? Sí, pero va a depender de nuestros intereses, por así decirlo, ¿vale? Sigue Marcel entonces con la conferencia y nos dice, entonces si hay una relación entre el filósofo y el no filósofo, surge una nueva interrogante. Cuando hablamos de filósofo, ¿de qué filósofo se trata? Y nos dice Marcel, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo ahorita en el transcurso del video he mencionado a Platón, a Heidegger, a Marcel, a la tradición analítica, a, pues sí, más o menos a estos cuatro por lo menos, y nos dice entonces, ¿a cuál de todos ellos nos estamos refiriendo con el filósofo? O a mí mismo, si me pongo como filósofo. Yo no me parezco a Platón, no me parezco a Kant, no me parezco a los presocráticos. Entonces, o yo no soy filósofo, o con qué filósofo me voy a relacionar. Y nos dice Marcel, muchas veces solemos entender la filosofía como este escaparate, es decir, yo voy a una tienda y me asomo y veo, no sé, tienen, a mí que me gustan los mangas y los cómics, tienen el cómic de Superman, el cómic de Flash, de Linterna Verde, de los Avengers por allá, en este lado está la sección de mangas y tienen Dragon Ball, y tienen Naruto, y tienen One Piece, y tienen, eh, no sé, algún otro manga, Ranma y medio, por poner los más conocidos, ¿no? ¿A cuál de todos ellos tomo como filósofo, tomo como cómic, tomo como manga? Ay, nos dice Marcel, sí es cierto que hay una gran variedad, pero tampoco es que sea un escaparate así para escoger. ¿Por qué? Porque solamente nos relacionamos de esa manera con las cosas, con los objetos. Eh, entonces, el tratar a la filosofía de esa manera, dice, es completamente absurdo, porque la relación con la filosofía es de otro orden. La filosofía es la manifestación del espíritu. Y si nos ponemos un poco más religiosos, es la forma en la que el verbo se manifiesta. Es decir, es una especie de teofanía. Y nos dice aquí, quien haya captado lo dicho en la primera parte, estará en disposición de comprender que una filosofía jamás puede ser concebida de otro modo que en función de una cierta exigencia. La historia de las doctrinas filosóficas es en gran medida la historia inacabada de las exigencias del espíritu humano. Eh, es decir, la filosofía
a la que yo me voy a acercar no es una filosofía que elija porque me gustaron sus colores, como puedo elegir mi suéter navideño. Bueno, yo lo elegí porque me gusta Star Wars, ¿no? Pero no funciona así de ahí lo elegí, como si elijo el sabor de un helado, sino que responde a una cierta exigencia del espíritu. Entonces, lo que yo decía hace un momento, ¿no? Si yo tengo problemas con la noción de amor porque actualmente veo que la mayoría de la gente ya no cree en un amor para siempre y estamos en una sociedad que va consumiendo relación por relación, la idea del amor me parece conflictiva y me voy a acercar a quizá filósofos que hablaron del amor y entre ellos voy a empezar a empatizar con, con algunos y con otros no. Pero entonces no estoy eligiendo porque me gustó el sabor, porque me gustó el color, sino estoy respondiendo a cierta exigencia de mi espíritu. Y lo mismo, si yo crecí en una clase o en una sociedad clase media baja, es más fácil que me interesen quizá temas sociales. No es completamente un determinismo, pero quizá es más fácil que en mi espíritu nazca esa exigencia, ¿no? De, oye, ¿por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe este problema? ¿Por qué existe el mal? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la filosofía se desarrolla a través de estas exigencias que sí son intersubjetivas, pero que aquí también ya son pues temporales, por así decirlo, porque yo decía hace unos momentos, para Platón el mundo o ciertas cosas de su mundo se le hicieron problemáticas. Para mí, Miguel Ángel, filósofo del siglo XXI, algunas cosas de mi mundo también se me muestran problemáticas. Entonces, es una exigencia del espíritu a nivel personal, pero también del espíritu a nivel, por así decirlo, social o a nivel temporal, epocal, tal vez, si hablamos de épocas. Aquí nos dice Marcelo, voy a desarrollar lo que sigue a título personal. ¿Por qué? Porque si ya entendemos que la filosofía responde a eh, a esta exigencia del espíritu de manera personal, pero también de manera epocal, de manera social, temporal. Dice, lo que sigue es mi interpretación de qué o cuál es la exigencia de mi época, dice Marcel. Y no estamos tan alejados como ahorita lo vamos a ver. La edad contemporánea, dice Gabriel Marcel, me parece caracterizarse por lo que sin duda se puede llamar la desorbitación de la idea de la función. Es decir, el individuo tiende a parecerse ante sí mismo y los demás como un simple manojo de funciones. Es decir, Marcel da un cierto diagnóstico de su sociedad y dice, la sociedad contemporánea está muy enfocada a identificarse con sus funciones. Soy trabajador y cierto trabajador de cierto segmento de 8 a 5, soy padre de tal a tal lado y todo el resto de nuestro mundo, de nuestro día, gira en torno a esas funciones. Supongamos, si yo, Miguel Ángel, que soy analista de ventas de 8 a 5, todo mi mundo va a girar en torno a eso. Entonces, debo de despertarme a tal hora porque soy un analista que va a entrar a trabajar a tal hora. Tengo que dormir 8 horas porque si no, no rindo y a las 4 de la tarde tengo sueño en la oficina. Tengo que hacer ejercicio una vez al día, tantas horas, para poder rendir con base en mi función. Debo de estar asistiendo periódicamente a mis revisiones médicas porque si no, no voy a dar lo óptimo para mi trabajo. Entonces yo me estoy enajenando, por así decirlo, me estoy identificando solamente a mi función y dice Marcel, eh, él pone el ejemplo de una persona que su trabajo, su función es eh,
perforar los boletos del metro. Dice, ¿cuál es su mundo interior si solamente se identifica con esa función, no? Y parece que la sociedad está encasillándose así actualmente. Eh, pues entonces hay que preguntarnos qué, qué está pasando con nuestra sociedad. Entonces la función de la filosofía o qué puede esperarse de la filosofía tiene que ver con este diagnóstico de la sociedad, con este, eh, pues sí, descubrir cuál es la exigencia de este tiempo y por qué. Nos dice Marcel, con cierta frecuencia me pregunto con ansiedad sobre lo que puede ser la vida o la realidad interior de tal o cual empleado del metro, por ejemplo, del hombre que abre las puertas o que taladra los billetes. Cuando nos identificamos con esta expresión de empleo del tiempo, dice, todo lo giramos en torno a nuestra función. Entonces, incluso la muerte se pasa a ser visto como objeto y como parte de esta función, es decir, como el deceso de funciones. Y dice, para mí ese es un diagnóstico muy, muy sombrío. La vida en un mundo basado sobre la idea de función se encuentra expuesta a la desesperación y desemboca en la desesperación. Entonces, lo que se puede esperar de la filosofía en el momento histórico en el que nos encontramos es, y dice Marcel, ante todo, la aportación de un diagnóstico del cual acabo de proporcionar un elemento que me parece importante. En la humanidad se encuentra en riesgo de deshumanización. Es decir, si ya entendimos que la filosofía es la respuesta a esta exigencia del espíritu, tanto de forma personal como de forma epocal, la forma de la época, eh, tenemos que entender que primero hay que saber o hay que identificar cuál es la exigencia que estamos atendiendo o a la que estamos respondiendo. Y una vez que hacemos eso, tenemos que ver el por qué. Nos dice Marcelo, entonces, la exigencia que él está identificando en su tiempo es este riesgo de deshumanización. Entonces, lo que tiene que hacer la filosofía o lo que puede esperarse de la filosofía, nos dice Marcel, es este diagnóstico y es que ahora que sabe que estamos en riesgo de deshumanización, se ponga a ver el por qué. Entonces nos dice, y esto lo dice Marcela a título muy personal, pues la filosofía, si ya identificamos que la humanidad está en riesgo de deshumanización, la tarea de la filosofía ahora es encontrar las potencias que harían que que la humanidad, perdón, no se deshumanice. ¿Y cuáles son estas potencias? Nos dice Marcel. Bueno, a lo personal, es lo que yo llamaría irradiaciones del ser. Es decir, la forma en la que el ser o la forma en la que el hombre se va a relacionar con el ser, que de nuevo ahí entra el amor, la fidelidad, la esperanza. Entonces, todas estas irradiaciones es lo que tendría que hacerse cargo la filosofía después de haber hecho su diagnóstico y encontrar que corre un riesgo de la deshumanización. Entonces, nos dice Marcel, me van a decir, ¿está usted hablando que la filosofía tiene quizá que unirse a la religión? Porque lo que nos está diciendo estas irradiaciones del ser, pues suena muy religioso, dice Marcel, sí. Creo que es necesario que la filosofía dialogue nuevamente con la religión. Entonces, pues básicamente nos dice Marcel, esto es lo que yo creo que tiene que hacer la filosofía. La filosofía actualmente tiene que hacerse cargo de hacer un diagnóstico de su sociedad y tiene también que encontrar estas irradiaciones del ser para evitar que la humanidad se deshumanice. Y teníamos ya un video subido aquí al grupo sobre la conferencia de qué es filosofía de Martin Heidegger.
Y la traigo a colación, ¿por qué? Porque Martin Heidegger cierra de una forma similar esa conferencia. Martin Heidegger dice en aquel momento, tenemos que encontrar cuál es el temple anímico fundamental de nuestra época. ¿Por qué? Porque se vive en una especie de mezcla entre el miedo y la esperanza. Entonces es necesario que la filosofía eh, pues dé con cuál es el temple anímico. Y aquí lo que nos dice Marcel es necesario que la filosofía haga un diagnóstico de su época y una vez que tenga ese diagnóstico, si es un diagnóstico negativo como el que teníamos en aquella época, que me parece que sigue muy latente este riesgo de deshumanización, quizá enfocarnos en esas irradiaciones del ser que nos deben o nos pueden salvar, por así decirlo. Espero no haber confundido más de lo que de lo que hace o haber complicado más de lo que es este pequeño textito, pero creo que era necesario hablar de él. ¿Por qué? Porque creo que esta es una gran labor que puede y tiene que hacer la filosofía, realizar un diagnóstico de nuestra época y trabajar con las irradiaciones del ser que nos pueden ayudar. En mi caso, yo concuerdo mucho con Gabriel Marcel en esta volver a relacionar la filosofía y la religión, pero ahorita mientras estaba hablando me viene a la mente quizá el desarrollo que se le está dando a la bioética, el desarrollo que se le está dando a ciertas ramas de la filosofía de la ciencia aplicada. Entonces, pues eso, estamos terminando un año más y creo que es necesario preguntarnos qué puede esperarse de la filosofía. Y si concordamos en que la filosofía tiene que hacer este diagnóstico y tiene que atender las exigencias del espíritu de la época y del espíritu personal, pues ahí se nos va a abrir el panorama de qué tenemos por hacer. Hay mucho entonces por hacer, hay mucho entonces que pensar. Reitero, espero no confundir de más, pero tenía muchas ganas de hablar de este texto. Pues hasta aquí el video de hoy. Nos quedamos con la labor de preguntarnos qué se puede esperar de la filosofía, qué debe hacer la filosofía y ojalá de cierta medida pues sirva también este pequeño video para encender en alguien esa llama filosófica. Ese sería mi cartita de Navidad, ¿no? El deseo de que quizá de alguna manera en alguien se encienda esta llama filosófica. Pues nada, sería todo por el momento. Sean felices, sean virtuosos, si es que no es la misma cosa. Nos vemos quizá en un par de días, quizá ya el próximo año. Pero pues gracias por haber visto los videos, por seguir en el canal, por el apoyo que se le ha estado dando. Feliz año nuevo 2025 y nos vemos próximamente. Adiós.